Hola a todos. Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Listos para explorar un concepto ¿Qué ha fascinado? que ha intrigado a la gente durante siglos. Pues abróchese los cinturones porque hoy nos sumergimos de lleno en el Gehenna. Un tema apasionante. Nos habéis enviado un texto religioso Sí, que analiza este concepto desde una perspectiva bastante peculiar. muy peculiar, Y la verdad es que estamos deseando desentrañarlo con vosotros. con muchas ganas. Se trata de un extracto de Manual Bíblico Doctrinal de Alexander el Gehenna, lugar de destrucción por fuego. ¿Qué es? ¿Y dónde está? Interesante. Lo que lo hace tan intrigante Sí, es que desafía la imagen tradicional del infierno, la que todos conocemos. como un lugar de tormento eterno. Exacto. ¿Preparados para una buena dosis de sorpresas? ¿Por qué, Pia? El Gehenna podría no ser lo que pensamos. En absoluto. Para comprender esta perspectiva, Ajá. primero tenemos que hacer un viaje en el tiempo. ¿Os parece? Imaginad la antigua Jerusalén. Una ciudad fascinante. Fuera de las imponentes murallas de la ciudad, Imaginad. existía un valle Sí. llamado Gehenna. Un lugar Podéis visualizarlo. con mucha historia. Mucha historia. ¿Mucha a qué te refieres? Bueno, pues el Gehenna, conocido en la antigüedad como el Valle de Hinnom, era un lugar real con una historia, digamos, bastante turbia. Turbia. ¿Qué pasaba allí que lo hacía Fíjate. tan especial? Para empezar, el valle se usaba como vertedero de la ciudad. ¿Como un vertedero? Imaginad montañas de desechos ardiendo sin cesar. No me lo puedo imaginar. Una imagen bastante vívida de la destrucción, ¿verdad? Pero no solo eso. ¿Qué más? También era un lugar de ejecuciones. En serio. Pensad en él como el basurero de la ciudad, pero con un toque mucho más siniestro. Uf, no me gustaría haber vivido cerca de allí. No, desde luego. Hay una pregunta que me ronda la cabeza. Dígame. ¿Cómo este lugar físico se transformó en un concepto espiritual? ¿Cómo se dio ese salto? Con el paso del tiempo, el Gehenna experimentó una metamorfosis. Metamorfosis. Pasó de ser un sitio real a un símbolo. Entiendo. La imagen de la destrucción constante en el valle se asoció con el destino final de los malvados. Es decir, la idea del fuego consumiendo la basura se convirtió en una metáfora del juicio divino. Exacto. Qué curioso. El fuego del Gehenna pasó a representar la destrucción total, Ajá. no el tormento eterno. Es fascinante cómo un lugar físico puede adquirir un significado tan profundo. La verdad es que sí, Pero claro, esto choca con la imagen tradicional del infierno, claro. con sus llamas eternas y su azufre. Exacto. ¿Cómo argumenta el texto en contra de esta creencia tan arraigada? El texto se centra en el análisis de la palabra griega Gehenna Ah, y cómo se usa en la Biblia. entiendo. Su argumento principal es que la traducción al latín como infierno, Ya. introducida por la Iglesia Católica, distorsionó el significado original de la palabra. Entonces, según este texto, la palabra infierno no refleja con precisión el concepto original del Gehenna. Así es. Interesante. El autor defiende que Gehenna se refiere a la aniquilación total, Ya veo. no a un sufrimiento sin fin, Entiendo. y utiliza varios pasajes bíblicos para apoyar esta interpretación. ¿Podrías compartir con nosotros algunos ejemplos de esos pasajes? Claro. Me intriga saber cómo se usan para defender esta idea de la destrucción total. Por supuesto, el texto analiza versículos como Mateo 10.28, Ah, donde Jesús habla de destruir el alma y el cuerpo en el Gehenna. entiendo. La palabra clave aquí es destruir, Destruir. para argumentar que no se trata de un sufrimiento continuo, Ya. sino del fin definitivo. Es interesante cómo el texto se basa en el lenguaje bíblico para reinterpretar el concepto del Gehenna. Totalmente. ¿Qué otros argumentos utiliza para refutar la idea del tormento eterno? El texto analiza la frase, Sí. el gusano que no muere y el fuego que no se apaga. Esa frase siempre me ha dado escalofríos. Suena a un tormento sin fin. Lo sé. ¿Cómo la interpreta el texto? Me pica la curiosidad. Tradicionalmente se ha entendido como una referencia al sufrimiento eterno, Ya. pero el autor propone una lectura diferente. ¿Cuál es esa lectura? Cuéntanos. El texto argumenta que el gusano que no muere simboliza la descomposición total de los cuerpos, Ajá. no la inmortalidad del alma. Entiendo. Y el fuego que no se apaga representaría la completa destrucción causada por el juicio divino. Es decir, se trataría de una imagen de la aniquilación absoluta, Exactamente. no de un castigo que se prolonga eternamente. Correcto. Qué fuerte. El texto utiliza la comparación con la destrucción de Sodoma y Gomorra, Claro. que sufrieron fuego eterno, Ajá. pero que evidentemente ya no están ardiendo. Es una perspectiva realmente diferente. La verdad es que me hace replantearme muchas cosas. Es normal. ¿Qué más nos dice el texto sobre el Gehenna? Bueno, pues,
El autor también analiza el uso de la palabra Gehenna en el contexto de la Jerusalén del siglo Eso. Ajá. Recuerda que el Gehenna era un lugar real, Sí. un valle donde se quemaban los desechos y se arrojaban los cadáveres. Claro. El texto utiliza esta imagen Ajá. para argumentar que el Gehenna representa la destrucción total, no un lugar de tormento consciente. Claro, volvemos al origen del término. Sí, Tiene sentido. Si lo pensamos, el fuego del Gehenna consumía todo lo que se arrojaba en él sin dejar rastro. exactamente, Una imagen poderosa de la aniquilación, ¿no crees? totalmente. El autor utiliza este símil Ajá. para explicar que el Gehenna no es un lugar donde las almas sufren eternamente, ¿No? sino donde son destruidas por completo como la basura que se consumía en el fuego. Exacto. Es una interpretación que sin duda nos invita a reflexionar sobre el significado del Gehenna y la naturaleza del juicio divino. Es profunda. Oye, y hablando del lenguaje, Sí. me ha llamado la atención cómo el texto también destaca la importancia del lenguaje en nuestra comprensión de estos conceptos. Claro. ¿Puedes hablarnos un poco más sobre esto? Por supuesto, el texto argumenta que la introducción de la palabra latina infernum por parte de la Iglesia Católica distorsionó el significado original de Sheol al Gehenna. Es decir, que la traducción al latín pudo haber alterado la forma en que entendemos estos conceptos, Totalmente. como si se hubiera perdido algo por el camino. Exactamente, el autor sugiere que la palabra infierno, tal como la entendemos hoy, Ajá. nos refleja con precisión el significado original de las palabras hebreas y griegas que se usaban en la Biblia. Es fascinante cómo la traducción puede influir en nuestra interpretación de las escrituras, ¿verdad? Sin duda. Como si las palabras pudieran llevar consigo un bagaje cultural que cambia su significado. Es verdad. Y el texto nos invita a cuestionar si la idea del infierno como un lugar de tormento eterno Sí. se basa en una traducción errónea o en una interpretación sesgada. Interesante pregunta. Vale, entiendo. Pero entonces, según el texto, ¿cuál sería la interpretación correcta del Gehenna? Bueno. Si no es el infierno fuego eterno, ¿qué es? El autor defiende que el Gehenna representa la destrucción final, la aniquilación total de los malvados. Entiendo. Utiliza la imagen del fuego que consume todo lo que se arroja en él para ilustrar esta idea. Es una imagen muy gráfica, sin duda. Sí. Me recuerda a esos cuadros medievales que representaban el infierno como un horno gigante donde ardían las almas. Es una buena comparación. Y el texto la utiliza para enfatizar que el Gehenna no es un lugar de sufrimiento sin fin, sino un símbolo de la extinción definitiva, como si el fuego lo borrara todo. Correcto. Es una perspectiva que nos desafía a repensar nuestra visión del juicio divino. Sin duda. ¿Qué más nos dice el texto sobre este tema? El texto también analiza algunos pasajes bíblicos Ajá. que se suelen utilizar para apoyar la idea del tormento eterno Sí. y ofrece una interpretación alternativa. Ah, sí. Por ejemplo, se menciona el pasaje de la destrucción de Sodoma y Gomorra, Entiendo. que en Judas 7 se describe como un castigo de fuego eterno. Es un pasaje que se suele citar como prueba de la existencia del infierno. Sí. ¿Cómo lo interpreta el texto que estamos analizando? ¿Qué giro le da? El texto argumenta que si bien es cierto que Sodoma y Gomorra sufrieron un fuego devastador, este fuego no arde eternamente, Ya veo. las ciudades fueron destruidas. Entiendo. El fuego se apagó Ajá. al fin de la historia. Es decir, que el fuego se apagó una vez que las ciudades fueron destruidas. Sí. Como si fuera un fuego real, no una llama eterna e inextinguible. Exactamente. Y el texto utiliza este ejemplo Ajá. para argumentar que el fuego eterno no se refiere a un fuego que nunca se apaga, No. sino a un fuego que causa una destrucción total e irreversible. Correcto. Es una interpretación que nos invita a reflexionar sobre el significado del fuego eterno en la Biblia, ¿no crees? Totalmente. A lo mejor no es tan literal como siempre hemos pensado. Quizás no. Y el texto nos anima a considerar que este fuego puede simbolizar la aniquilación definitiva, Sí. no un tormento sin fin. Exacto. Hablando de la Biblia, recuerdo que el texto también critica la doctrina del infierno de tormentos eternos como un dogma católico romano. ¿Podrías contarnos un poco más sobre esa crítica? El autor del texto señala que la doctrina del infierno de tormentos eternos, tal como se enseña en la Iglesia Católica, Sí. no tiene fundamento bíblico Ajá. y se basa en una interpretación distorsionada de las Escrituras. Es como si hubieran añadido una capa de interpretación que no Sí. estaba en el texto original. El texto cuestiona la validez de esta doctrina desde una perspectiva bíblica, Sí. volviendo a las fuentes originales. Exacto, el autor argumenta que la idea del infierno como
Un lugar de sufrimiento eterno se introdujo en el cristianismo a través de la influencia de la cultura pagana. Y que no se corresponde con la enseñanza original de la Biblia. Es una crítica que nos invita a reflexionar sobre el origen y la evolución de la doctrina del infierno. Totalmente. Como si fuera un concepto que ha ido cambiando con el tiempo, ¿no? Sin duda, y el texto nos anima a buscar una comprensión más bíblica y menos dogmática de este concepto. Es una tarea que requiere un análisis profundo. Y una mente abierta, sin duda. Por supuesto. Oye, y ya que estamos hablando de la influencia de otras culturas, Sí. el texto menciona algo sobre la introducción de la palabra infierno en algunas versiones de la Biblia. Claro. Recuerdo haber leído algo sobre eso. Sí, el autor también critica la introducción de la palabra infierno en algunas versiones de la Biblia. Argumenta que fue un intento deliberado de distorsionar el significado original de las palabras hebreas y griegas ¿En serio? que se usaban para referirse al lugar de castigo de los malvados. ¿Te refieres a que la palabra infierno no debería estar en la Biblia? Bueno, la palabra infierno sí aparece. Ajá. Pero el autor argumenta que su introducción fue un intento deliberado de distorsionar el significado original de las palabras hebreas y griegas que se usaban para referirse al lugar de castigo de los malvados. ¿Podrías explicarnos un poco más esta idea? Me intriga saber qué palabras se usaban originalmente y cómo se llegó a este cambio. Claro que sí, según el texto, la palabra infierno se introdujo en la Biblia cuando se tradujeron las escrituras al latín. Vale. Y se utilizó para traducir palabras como Sheol, Hades y Gehenna, que tenían un significado diferente. ¿Y cuál era ese significado diferente? Eran conceptos completamente distintos. Según el autor, Sheol y Hades se referían simplemente al sepulcro. Al sepulcro. Al lugar donde van los muertos sin connotaciones de castigo o tormento. Y Gehenna era un lugar real, un valle donde se quemaban los desechos y se arrojaban los cadáveres. Claro. Y que se utilizaba como símbolo de la destrucción total, no de un sufrimiento eterno. Entonces la palabra infierno se utilizó para traducir palabras que no tenían el mismo significado. Correcto. Como si se hubiera forzado el significado para que encajara con una idea preconcebida. Exacto. Y el autor argumenta que esta traducción errónea contribuyó a crear la idea del infierno como un lugar de tormento eterno. ¿Entiendes? Una idea que no se encuentra en las escrituras originales. Es una perspectiva muy interesante que nos invita a reflexionar sobre la importancia de la traducción en nuestra comprensión de la Biblia. Totalmente de acuerdo. Como si las palabras pudieran cambiar el sentido de un texto completo. Sin duda, y el texto nos anima a ser críticos con las traducciones que leemos y a buscar siempre el significado original de las palabras. Es una tarea fundamental para cualquier persona que quiera comprender la Biblia en profundidad, sin duda. Cierto. Y hablando de comprender la Biblia, sí, me ha venido a la mente que el texto también propone una interpretación alternativa de algunos pasajes bíblicos que se suelen utilizar para apoyar la idea del tormento eterno. Correcto. Ah, sí. Sí. El autor ofrece una reinterpretación de algunos pasajes clave. Por ejemplo, analiza Mateo 10.28, ¿Vale? donde Jesús dice, «Y no temáis a los que matan el cuerpo, Sí. mas el alma no pueden matar. Ajá. Temed, más bien, aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno». Entiendo. Es un pasaje que se suele citar como prueba de que el alma es inmortal y de que puede sufrir eternamente en el infierno. Sí. ¿Cómo lo interpreta el texto que estamos analizando? Bueno. ¿Qué nueva luz aporta? El autor argumenta que la palabra destruir no se refiere a un tormento sin fin, sino a la aniquilación total del alma y del cuerpo. Es como si se tratara de un borrado completo, no de un castigo continuo. Es decir, que la destrucción del alma y del cuerpo significa la extinción definitiva de la persona, que no queda nada. Exactamente. Y el autor utiliza este pasaje para argumentar que el infierno no es un lugar de tormento eterno, sino un símbolo de la aniquilación definitiva. Entiendo. Como si la persona dejara de existir por completo. Es una interpretación que nos desafía a replantearnos nuestra visión del infierno y la naturaleza del juicio divino. Totalmente de acuerdo. Es como si nos obligara a mirar con otros ojos lo que siempre hemos dado por sentado. Y el texto nos anima a considerar que el infierno puede ser simplemente la extinción definitiva de la persona sin posibilidad de resurrección. Es una perspectiva que nos invita a reflexionar sobre el significado de la vida y la muerte y sobre la importancia de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, ¿no te parece? Efectivamente. Y el texto nos anima a buscar una comprensión más bíblica y menos dogmática del infierno y del juicio divino. Es una tarea que requiere un análisis profundo y una mente abierta, sin duda.
Por supuesto. El texto defiende que el destino final de los impíos ¿Sí? es la destrucción eterna en el lago de fuego, también conocido como Gehenna. Correcto. ¿Podrías explicarnos con más detalle esta idea? Claro. ¿Qué significa exactamente la destrucción eterna en el lago de fuego? Claro que sí. Según el texto, el lago de fuego es un símbolo de la destrucción total e irreversible de los malvados. Es un lugar donde no hay posibilidad de redención ni de resurrección. Entiendo. Es como si fuera el punto final, el fin de la existencia. Es decir, que la destrucción en el lago de fuego significa la extinción definitiva de la persona, Exacto. sin vuelta atrás. Sin vuelta atrás. Y el texto utiliza varios pasajes bíblicos para apoyar esta idea. Sí. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de esos pasajes? Claro. Me gustaría saber en qué se basa el autor para defender esta interpretación. Por supuesto, uno de los ejemplos que se mencionan es Apocalipsis 20.14-15, Ajá. que dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Bien. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es un pasaje muy impactante, sin duda. Lo es. ¿Cómo lo interpreta el texto que estamos analizando? Bueno, ¿Qué nos dice sobre el lago de fuego? el texto argumenta que el lago de fuego es un símbolo de la aniquilación definitiva, de la muerte segunda, de la cual no hay retorno. Entiendo. Es el destino final de aquellos que no se hayan inscritos en el libro de la vida. Es decir, de aquellos que no han aceptado a Jesucristo como su Salvador. Es una perspectiva que nos invita a reflexionar sobre la importancia de la salvación y la necesidad de aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Totalmente. Y el texto nos anima a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios para evitar la destrucción eterna en el lago de fuego. Es un buen consejo. Es un mensaje que nos interpela a todos sin duda. A todos. Y hablando de la vida después de la muerte, Sí. el texto menciona algo sobre el estado de los muertos antes del juicio final. Sí, el texto también defiende que todos los muertos, tanto justos como injustos, Sí. están en sus sepulcros, en el polvo de la tierra hasta el día de la resurrección. ¿Podrías explicarnos con más detalle esta idea? Claro. ¿Qué significa exactamente que los muertos están en sus sepulcros hasta el día de la resurrección? Claro que sí, según el texto, la muerte es un estado de inconsciencia, Ajá. un sueño profundo del que se despertará en el día de la resurrección. Es como si estuvieran dormidos esperando el momento de despertar. Entiendo, es decir, que los muertos no van inmediatamente al cielo o al infierno, No. sino que permanecen en un estado de inconsciencia hasta el día del juicio final, Correcto. como si la vida se pausara hasta ese momento. Exactamente. Y el texto utiliza varios pasajes bíblicos para apoyar esta idea. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, se menciona Juan 5.28-29, Sí. que dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Es un pasaje que nos habla de la esperanza de la resurrección, Y sí. tanto para los justos como para los injustos. Correcto. Es decir, que no todo termina con la muerte. Exacto. Y el texto argumenta que esta resurrección no se produce inmediatamente después de la muerte, No, es sino que tendrá lugar en un momento futuro, en el día del juicio final. cierto. Es una perspectiva que nos invita a reflexionar sobre el significado de la muerte y la esperanza de la vida eterna. Y el texto nos anima a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios para poder participar de la resurrección de vida. Es un buen consejo. Es un mensaje que nos llena de esperanza. Ahora bien, me ha llamado la atención que el texto también critica la doctrina de la inmortalidad del alma, algo que siempre se ha dado por sentado en muchas religiones. Cierto. ¿Podrías explicarnos con más detalle esa idea? Claro que sí, según el texto, la idea de que el alma es inmortal Sí. y que sobrevive a la muerte del cuerpo es una creencia que se originó en la cultura pagana y que no se encuentra en la Biblia. Ya veo. Es como si se hubiera tomado prestada una idea de otra cultura ¿Entiendo? y se hubiera integrado en la fe cristiana. Es decir, que la Biblia no enseña que el alma sea inmortal. Correcto. ¿Y qué dice entonces sobre el destino del alma después de la muerte? El texto utiliza varios pasajes bíblicos para apoyar esta idea. ¿Cuál es, por ejemplo? Por ejemplo, se sigue el 18.4, que dices, Y ya he aquí que todas las almas son mías. como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Es un pasaje que nos dice claramente que el alma no es inmortal, sino que puede morir. Exacto. El texto argumenta que la doctrina de la inmortalidad del alma se introdujo en el cristianismo a través de la influencia de la filosofía griega.
que no se corresponde con la enseñanza original de la Biblia. Es una perspectiva que nos invita a reflexionar sobre el origen y la evolución de la doctrina de la inmortalidad del alma. Sin duda. Parece que hay mucho que no sabemos sobre nuestras propias creencias. Cierto. Y el texto nos anima a buscar una comprensión más bíblica, menos dogmática de este concepto. Es una tarea que requiere un análisis profundo y una mente abierta, sin duda. Por supuesto. ¿Qué otras ideas podemos destacar de este texto? Bueno, pues el texto también critica la idea de que el cielo es la morada eterna de los justos después de la muerte. El cielo. Esa imagen que todos tenemos del cielo como un lugar paradisíaco donde vamos al morir si hemos sido buenos. ¿Qué dice el texto al respecto? Pues argumenta que esa idea no tiene un fundamento bíblico sólido. En serio. Pero eso es lo que siempre nos han enseñado. ¿En qué se basa el texto para hacer esa afirmación? Bueno, pues utiliza algunos pasajes bíblicos como argumento, por ejemplo, Juan 3.13, donde Jesús dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Es verdad, esa frase de Jesús siempre me ha intrigado. ¿Y cómo interpreta el texto ese pasaje? El texto argumenta que si nadie excepto Jesús ha subido al cielo, entonces no es posible que los justos vayan al cielo inmediatamente después de la muerte. Claro, si lo miramos desde ese punto de vista tiene sentido. Y entonces, ¿qué propone el texto como alternativa? ¿Cuál sería el destino de los justos según esta interpretación? El texto defiende que la Biblia enseña que los muertos, tanto justos como injustos, permanecen en sus tumbas hasta el día de la resurrección. Es decir, que la muerte es como un estado de suspensión, un paréntesis en la existencia que dura hasta el día del juicio final. Exactamente. Y utiliza varios pasajes bíblicos para apoyar esta idea. Es una perspectiva que nos invita a reflexionar sobre el estado de los muertos y la esperanza de la resurrección. En lugar de pensar en un cielo inmediato, se nos plantea la idea de un despertar en el futuro. Sin duda, y el texto nos anima a no temer a la muerte, ya que no es el final, sino un paso hacia la vida eterna.